unidad 1, la 2 y la 3, donde lo que les fuimos planteando es un recorrido que nosotros y nosotras pensamos con ciertos temas, pero que como ustedes mismos y ustedes mismas ya identifican, hay temas transversales o que van en continuado en toda la materia. Karina, ¿vos tenés la mano levantada porque querías decir algo ahora o te quedó levantada? Ah, va. Ahora entonces, si podemos, vamos a hacer una presentación en 3 voces. Primero va a ir mi voz, después va a ir la voz de Matías y finalmente la voz de la profa Goldman. Y lo que teníamos pensado es ir generando esas voces, que nuestras presentaciones van a durar unos 15 minutos cada una, para después dejar un tiempo para ir intertextualizando, es decir, pensando en cada una de las presentaciones como si fuese un texto y tratando de ver cuáles son las hilaciones entre esos textos. Voy a hacer a propósito algo que ustedes estaban trayendo para pensar de modo no totalmente formulado, pero que fue saliendo en el bloque anterior, que es puntualizar 2 cuestiones. La primera es la importancia del trabajo juntos y juntas. Mati, si podés ponerme la primera diapo, buenísimo. Hay alguien de este grupo que había elegido esta ilustración y este cómic de Kino en algún momento de sus entregas, y nos parece buena idea traerlo otra vez, es decir, volver a reafirmar que producir conocimiento es una actividad social, y que en este sentido actividad social quiere decir tanto el contexto sociohistórico, esas grandes fuerzas que nos atraviesan, como esas pequeñas interacciones cara a cara entre, por ejemplo, los que conformamos este grupo clase, los grupos pequeños, o con una misma o uno mismo, que esa es un poquito la función de la bitácora, ese diálogo con una. Algunas de ustedes ya hablaron de esta cuestión, creo recordar, si no me acuerdo mal, que Eloísa había puntualizado en alguno de los intercambios esta posibilidad de diálogo con una misma. Ahora lo volvemos a traer en función de la bitácora, y también volvemos a decirles que si el desborde que puede producir la idea de que las anotaciones pueden ser variadas les resulta demasiado desbordante, siempre pueden volver al programa con 2 ideas. Una es volver a leer cómo se había planteado desde el equipo docente, más o menos con las coordenadas que hay en el programa. Y otra idea es que en el programa puntualmente, como ustedes ya saben, hay ejes, como acabo de decir, que recorren todo el programa. Desde nuestra perspectiva, esos 3 ejes, si alguien está desesperado o desesperada por acotar el contenido, como estuvimos conversando, que por ahí es una necesidad para poder pensar más tranquilos y más tranquilas, y me parece lógico que algunas personas puedan necesitar eso y otras personas otra cosa. Esa guía de los ejes transversales del programa sería algo posible para enfocar sus bitácoras también. Es decir, si alguien quisiera mañana empezar a organizar el material que tienen pensando en los ejes transversales de la materia, sería también una solución posible. De nuevo, como decía antes Karina, no se trata de que nosotros le digamos, hacé este deber y ustedes lo hagan. En lo posible estamos tratando de explorar, pero si a veces la exploración se genera, o sea, reconfiguro mi frase, si a partir de la consigna de una exploración amplia se genera angustia, entonces tampoco se puede pensar. Así que tampoco queremos eso, y por eso obviamente vamos pensando posibilidades juntos y juntas. A mí me da la impresión de que hay muchos y muchas de ustedes que ya fueron perfilando cómo armar la bitácora, y si quizás antes salieron más las dudas que los hechos, está todo bien, porque para eso también está el momento de intercambio. A la vez que, como sabemos que hay varios y varias de ustedes que ya están afirmando algo, autorizándose a ser autores y autoras, ustedes mismos y ustedes mismas, obviamente háblense entre ustedes y vayan
poniendo en común lo que estén haciendo, si eso les permite un pensamiento más tranquilo. A ver, un segundo. Perdonen, tuve la cara dijo todo, profe. Uno de mis hijos, no se supone ni que tiene que estar acá, ni a esta hora, ni hablarme, mucho menos. Discúlpenme. Esa fue la cara que todos los hijos conocemos, que las madres que hacen... Está bien. Sí. Perdónenme, la verdad que no me gusta y me molesta, ya se notó, ¿no? Yo la aplico con mis alumnos también, así. No, yo con mis alumnos no, con mis hijos. Que aparezca nuestro mundo alrededor, habilitate también, si querés. Sí, es verdad. Gracias, sí. Perdón, me sacó de eje. Sí, pues, en realidad este hijo mío que vino es músico. O sea, mis dos hijos menores son músicos en realidad, pero uno ya es a nivel profesional. Y justamente yo le estuve pidiendo si él podía tocar para inaugurar una de las clases y por sus horarios hasta ahora no pudo, así que ya que irrumpió hoy la clase que viene, le vamos a pedir que toque. Bueno, trato de volver a mi hilo de pensamiento. Estaba diciendo que con mucha angustia no se puede pensar, que con un poco de inquietud sí, que sí, con los alumnos somos más flexibles que con los hijos, yo seguro. Y que en la medida en que vaya viendo ejemplos de producciones que ustedes quieran circular, todo bien. Antes ustedes hicieron un chiste que nosotros también hicimos hoy en el equipo docente, que era que había una especie de mercado de compraventa de bitácoras, esperamos que no. Pero bueno, también queda la invitación a poder pensar en lo que trae este cómic, en formular conjuntamente cuáles consignas podrían ser significativas para recuperar la bitácora. No voy a insistir en eso ahora porque ya tuvimos una explicación larga sobre eso, pero queda acá planteado. Mati, si me tirás la próxima diapo, sigo hilando los pensamientos. De la planificación optimista solamente quiero resaltar lo que dice al final de todo, que es el tema de los recreos, que hoy lo vamos a hablar en el equipo de apoyo, porque hubo un equipo que planteó que los recreos, como los estamos diagramando, no les convence, así que vamos a tomar algo para repensar al final. Y también que vamos a tener una invitada y un invitado, una persona de Entre Ríos y una persona de Chile en nuestras próximas clases, que van a hablar de temas que están vinculados con el aprendizaje que venimos haciendo en la unidad 2 y en la unidad 3, más información al respecto si quieren, si precisan, nos escriben un correo y les comentamos. Ahora no queremos usar el tiempo para eso, pero simplemente para que vayan sabiendo que, por suerte y como siempre, tenemos gente que tiene ganas de trabajar con nosotras y nosotros. Seguimos entonces en la próxima diapo. Y acá quiero compartir algo que estuvo en el orden de las guías pasadas, que es tratar de ir ajustando un poquito de qué hablamos cuando hablamos de hipótesis, y en este caso de las guías pasadas lo habíamos puesto en función de la lectura y en función de la intertextualidad. Podríamos pensar que a modo simple, y acá lo vamos a trabajar de este modo, una hipótesis es un enunciado. Enunciado es una palabra que la podemos en este contexto dar como sinónimo de oración, o de algo que uno dice. Una hipótesis es algo que uno dice, sobre lo cual después va a afirmar eso que dijo o va a negarlo. En principio nos vamos a mantener ahí. Sepan igual que existen muchos tipos de hipótesis, y ustedes en las guías que entregaron fueron mezclando posibilidades de hipótesis, que no está bien ni está mal, simplemente lo tomo para aclararlo, porque algunos de ustedes empezaron a hacer hipótesis causales. Si esto es así, entonces va a pasar esta otra cosa, o hipótesis explicativas, esto es así porque tal otra cosa. Entonces simplemente vamos perfilando que ahí hay una enorme variedad y que por ahora nos vamos a mantener en la parte simple de decir algo y después ver si se dio así o no, pero sepan que ustedes mismos y ustedes mismas, tal vez sin saber que esto se clasifica así en la lógica, ya lo utilizaron, o al revés, sabiéndolo. Capaz lo sabían y por eso lo formularon así, esto no lo tengo claro. Pero algo que sí nos interesa poner de relieve es que en lo que nosotros le pedíamos era que buscaran en principio probar algo y problematizar algo.
la de prueba estaba un poco referida a imaginarme por el título de qué la va esto que voy a leer y después leer y decir si la iba de eso o no la iba de eso. Eso es, hago un enunciado, digo, se trata de esto, voy, leo y confirmo que se trata de eso o no. Ese era uno de los tipos de hipótesis que les pedimos que armen. El otro tipo de hipótesis, y nosotros no lo dijimos, un poco para dejarlo para trabajar y para ver cómo surgía, era la de problematizar algo, es decir, bueno, entre este texto y este texto hay una relación y eso puede generar o una sinergia, o una tensión, o una explicación, o algo que queda para profundizar. Claro, hipótesis matemática es parte de un teorema, dice Fabricio, tal cual. A veces también en los teoremas se parte de axiomas, pero también se puede partir de hipótesis o a veces entran los dos en juego. Quizás esto está bueno para que el 24 de mayo, que era feriado y ahora no es feriado, como Mati va a dar su clase de nuevas tecnologías, si Mati y Fabricio también quieren hacer un cachito de matemática no nos vendría mal. Pero bueno, retomo el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces, en la cuestión esta de las hipótesis de relaciones entre textos, sí vimos que varios de ustedes se quedaron muy cortos ahí a nuestra expectativa porque decían, bueno, tal texto, el de Iglesias, se relaciona con el de Cossettini. Bueno, sí, está bien, puede ser que esa sea una hipótesis y después voy y pruebo que sí o pruebo que no. Pero lo que nos interesaba era que ustedes pudieran ahí formular algo que fuera un poquito más. Pienso que se relaciona o hipotetizo que se relaciona porque, por ejemplo, en los títulos hay marcadores que me dicen que esos dos textos se relacionan. O porque están escritos en momentos similares o no, pero que traen algo para pensar sobre la época. Estoy acá diciendo cuestiones que pueden haber aparecido o no escritas en sus trabajos, pero en muchos casos vimos que se habían quedado como muy cortos y cortas y nada más lo ponemos de relieve para seguir aprendiendo juntos. Tiene esta función el comentario que estoy haciendo. Alguien usó antes la palabra castigar para referirse a que, bueno, que si uno hace algo o no lo hace, después puede tener un castigo, y la verdad que no, que no es el caso. Si fue una broma igual lo tomamos como chiste, pero tratemos de pensar que más que castigar estamos tratando de mostrar posibilidades y seguir armando posibilidades nuevas. Seguimos con la próxima diapo, y lo que voy a ir haciendo es tratar de relacionar, como ustedes mismos hicieron, tirando sus propias hipótesis, la unidad 1 con la 2, o voy a hacer una parte de esa relación. En la unidad 1, por lo menos estos 4 textos que aparecen ahí listados, estos autores y autoras, trabajaban sobre algunos de estos puntos que yo voy a pasar a leer ahora, y que tienen que ver con cuestiones históricas más ligadas al desarrollo de lo que estamos llamando acá Occidente. Y recuerden que cuando hablábamos de Occidente nos referíamos no solamente a la geografía del contexto europeo en un momento y lugar, sino también a los alcances que toda esa geografía tuvo y sigue teniendo, y en muchos aspectos ligados a una fuerte acción de colonización, de imposición, de suplantacionismo. Es decir, la estructura de Occidente en muchos aspectos se manejó y se maneja como contenido simbólico, como aquella medida que hay que alcanzar. Así operan las narrativas muchas veces. Entonces dejamos señalado que ese es un poco el contenido de lo que estamos refiriéndonos por Occidente. En esos textos que ven en la pantalla, que fueron parte de la unidad 1, de los cuales solamente el de Margling era obligado, como dicen ustedes, los otros 3 eran optativos, pero vimos que en los grupos circuló esa información. Hay mucho material, si ustedes quieren volver a revisar, sobre esta construcción de la historia de la ciencia en su sentido occidental. En esos textos pueden encontrar estas disputas entre lo que se llamó ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza,
Hay un pensador del siglo XIX que se llama Dilthey, que probablemente lo hayan visto o escuchado nombrar, que se empezó a preocupar en el siglo XIX por fundamentar por qué las ciencias del espíritu eran ciencias en sí mismas, con su propia legitimidad, y por qué eran diferentes de las ciencias de la naturaleza. O sea que ese es un debate que tiene un recorrido largo y que informa también lo que ocurre con el nacimiento del psicoanálisis. En principio existe un fuerte predominio de las llamadas ciencias de las naturalezas, que después van tomando otros nombres, ciencias exactas, ciencias físico-químicas, y cuando se van desarrollando y desagregando los campos de conocimiento, van tomando múltiples otros nombres. Esas ciencias son las que marcan y todavía aún siguen marcando aquello que se espera como científico o no científico, científico en su sentido restringido y no en el sentido de tradiciones científicas comparadas de Marglin. O sea, en su sentido científico restringido, el modelo de la ciencia por excelencia es el modelo en donde existe un fenómeno que se estudia, que se debe poder medir y se puede o se debe comprobar empíricamente. Esa sería como una especie de condición para considerar el conocimiento científico de esta manera. Como ya vimos, en todos esos textos existen historias relacionadas a cómo fueron naciendo diferentes disciplinas y corrientes dentro de cada una de las disciplinas, y creo que fue Mara hoy la que apuntó algo acerca del psicoanálisis y de cómo en su momento en realidad es una forma de conocer y además una terapéutica, no es solamente una forma de construir conocimiento, sino también es una intervención, es una terapéutica, que está en disputa con muchos de los sentidos comunes de lo que era científico en ese momento, y por lo tanto tiene un largo tránsito hasta ser considerada ciencia o no. Inclusive hoy ese debate sigue, así que en realidad ese es un debate abierto. Y lo que sí se puntualizó en el texto de Marglin, pero que también aparece, por ejemplo, en el texto de Fernando Farías, es esta cuestión de la importancia que tiene en Occidente el sistema universitario. El sistema universitario es un sistema de acreditación de conocimiento, y el sistema universitario se piensa en los estados nacionales por lo menos con 2 o 3 funciones. La primera es acreditar, la segunda es controlar, qué es y qué no es ciencia, científico, legitimado, legal. La tercera es brindar un conocimiento organizado para algunos proyectos de estados nacionales, es decir, informa la política de Estado y la política pública. La cuarta es segregar, o sea, la cuarta función de la universidad es segregar. Ustedes lo vieron en el capítulo de Marglin. Esto yo no lo digo como qué bueno que está que la universidad segrega. Es una acción que de hecho ocurre cuando se crean estos espacios de conocimiento de esa manera, institucionalizados. Y ahí siempre está la pregunta abierta, un filtro de qué entra y qué no entra dentro de la universidad, pregunta que hoy todavía sigue abierta. Si pasamos a la próxima, buenísimo. Acá simplemente esto después cuando si miran el video de nuevo pueden fijarse que nosotros fuimos tratando de poner, cuando eran chicos les hacían hacer en una columna categorías y en la otra descripciones de unir con flechas. Bueno, acá unimos nosotros con flechas un poco para que vean el mapa de lo que nosotras y nosotros imaginamos cuando armamos el programa. Ya comenté yo que el programa siempre tiene algunos textos que se repiten año a año y siempre tiene textos que cambian. Y acá de nuevo volvemos a hacer la invitación a ustedes como autoras o autores de los programas, si quieren sugerir bibliografía para otras versiones de esta materia, o si quieren sugerir películas, las vamos poniendo en el blog de películas, etc. O sea, seguimos con esa invitación abierta a la autoría. Ahora no me voy a detener en cada uno de estos textos, sepan que esta diapo está acá y ustedes pueden volver, pero sí pasemos a la próxima diapo, porque quiero hacer un poquito de acento en lo que alguien antes llamó la parte educativa. Es como que la unidad 2 de repente tiene psicología, psicoanálisis y educación, y esto con qué se come en relación a lo que veníamos hablando y a lo que vamos a hablar después. Entonces, una de las razones por las cuales elegimos estos campos es porque a lo largo de su desarrollo estos dos campos tienen... A ver, perdón, Mati, ¿me bajás un cachito la diapo que quiero decir algo sin la diapo? Sácame, por favor, discúlpame que te pida así tan directo. Gracias.
decía, estos dos campos son campos que a lo largo de su desarrollo se han ido ligando explícitamente entre sí y también disputando entre sí por áreas del conocimiento, pero también porque hay muchas corrientes de la educación que no consideran que el psicoanálisis sea una disciplina que les aporte, aunque el psicoanálisis siempre sí considera que la educación es un área que está en relación con su desarrollo. Esta primera introducción de esa noción es de Ferenczi, por eso está ese texto primero. Ese texto de 1908 es el primer texto que hasta ahora tengamos conocimiento en donde se aborda directamente las relaciones entre psicoanálisis y educación. Obviamente después en estas áreas hay un montón de cuestiones escritas y además hay una enorme cantidad de ramificaciones entre lo que se considera educación y psicoanálisis y sus relaciones. Sin embargo, los dos textos, y ahora sí, Mati, por favor, si querés volver a la diapo que estábamos, vuelvo. En los dos textos más puramente educativos que estaban en su paquete de lecturas, que son los textos de Iglesias y Cossettini, hay, si ustedes hacen una lectura detallada, referencias, aunque puedan ser implícitas, a toda esta teoría que el psicoanálisis trae. Esas referencias implícitas no las van a encontrar tal vez con citas de autores o nombres de autores, pero las van a encontrar en referencia a cómo se posicionaron estos educadores en relación a qué es un niño, qué es una niña o un joven, y cómo trabajar en la escuela con todo lo que trae un niño o niña, que incluye aquellas partes de nosotros que no son del todo explícitas. Yo la vez pasada expliqué que las partes no explícitas de todos nosotros afloran o en síntomas, o en actos fallidos, o en sueños, según la teoría psicoanalítica. Y uno de los puntos que marcábamos la vez pasada es que el psicoanálisis pensó con un concepto que es el concepto de sublimación, y lo van a encontrar en la propuesta ferenciana y también lo van a encontrar en la propuesta de Iglesias y Cossettini, es decir, poner a disposición de los niños y niñas una enorme cantidad de material, herramientas, estímulos que permitan tramitar, transitar, recrear aquellos aspectos que quizás para los educadores en una educación demasiado formalizada y demasiado autoritaria podrían pasar desapercibidos. Lo que también pasa en estos dos textos es que van a encontrar como capas del saber anteriores referidas, en el caso de Cossettini muy detallado, con citas de autor, en el caso del texto de Iglesias quizás menos en ese texto, pero traten de ver si pueden, si les tocó o quisieron leer esos textos, ir buscando estas relaciones, porque hay marcas, hay indicios en los textos, y acá sí ponemos en funcionamiento nuestras definiciones de indicio y evidencia del principio, es decir, decimos, en estos textos, esto es casi un axioma, lo vamos a tomar como un axioma, como algo que está dado ya, que ya sabemos que es así. En estos textos hay indicios y hay evidencia de que este autor y esta autora toman como referencia a otras disciplinas y las pueden llegar a ingresar con citas de autoridad, diciendo, bueno, leí a este autor y ponen la cita al pie, o con referencias más generales. Ese tipo de búsqueda es interesante que ustedes la activen y la sigan haciendo. Mati, te voy a pedir que me pases a la diapo 10, por favor. Voy a hacer como un salto a la diapo 10. La vez pasada habíamos introducido el concepto de arqueología del saber de la mano de Foucault, no habíamos usado el concepto de episteme o episteme, que es otro concepto que trae Foucault, y yo lo voy a introducir ahora muy brevemente por si les sirve para pensar. Acá lo que están viendo es una representación, lo mejor que pude hacer, de una especie de capas arqueológicas, ahora la voy a explicar. Y a la vez, en los tamaños que traté de poner, estamos tratando de representar que sí había una cierta configuración que estaba más legitimada o en términos de ustedes del poder de dominación, dominó más que otras corrientes. A la vez que a propósito puse una gran estrella a la izquierda y arriba diciendo que tengamos atención acerca de que hay mucho que todavía hoy no conocemos,
que ocurrió en esos momentos y lugares, y que a lo mejor haya mucho saber que se haya perdido porque ya no se puede documentar, pero que es un saber que también estuvo ahí o está ahí presente y dando vueltas. Pero las tres cuestiones que sí voy a señalar es que en los tiempos en que trabajaron Cossettini e Iglesias, aunque, o sea, ellos, hay un tiempo en el que viven juntos, pero Cossettini es de una generación anterior a la de Iglesias. Hay por lo menos tres aspectos que está bueno que ustedes sepan que estaban en circulación y en disputa. Uno es la tradición normalista, que en la Argentina tuvo la expresión en las escuelas normales. Yo supongo que muchos y muchas de ustedes conocen de qué se trata. Si no conocen, después siempre pueden volver a preguntar. Y esa decimos que es la tradición que más fuertemente se enraizó en nuestro país con relación al proyecto nacional. Muchos autores y autores refieren a esa corriente como una corriente estatista autoritaria. Esto es un posible nomenclador, ustedes si quieren después lo pueden revisar o profundizar. Existía también en relación con esta cuestión varias tendencias educativas que tienen que ver con la psicología experimental y una enseñanza utilitaria, es decir, aprender para algo y enseñar y comprobar y medir el rendimiento y medir el aprendizaje, y también otras pedagogías que son pedagogías de la escuela activa, la escuela nueva, las pedagogías libertarias y las pedagogías marxistas. En claro, para el mercado, en esta serie de diapos, yo las voy a dejar después en el aula. Quienes estén leyendo estos textos, por ahí les conviene volver a las diapos, porque en las diapos, que como están puestas, hay más información que ustedes pueden desmenuzar, porque lo que le vamos a pedir para la próxima clase, que en realidad va a ser la del 31 de mayo, porque el 24 va a ser esa clase optativa, es que ustedes sigan pensando un poco sobre lo que están leyendo. Entonces preparamos también las diapos para dejarlas en el aula, para que tengan todo este tiempo, que son como 10 días, bien, para seguir leyendo y pudiendo conectar con los contenidos que traen las lecturas. Voy a pasar palabra a Mati, y sé que me extendí un poco más, pero como tuve que hacer también el encuadre de las unidades, me fui de los 15 minutos e incorporé otra parte. Paso palabra. Muy bien. Bueno, así como Ana hizo un encuadre así como general de los textos, lo que vamos a hacer Julia y yo, primero yo, después Julia, mientras se comparte mi pantalla. Ahí está. Es poner en contexto algunos de los textos que están en la bibliografía, por lo menos de esta unidad, que por lo que estuvimos viendo los fueron leyendo. Y hay un tema puntual que, bueno, que nos atraviesa, que es el psicoanálisis, que es lo que estabas diciendo, Ana. Tenemos varios textos que tratan sobre eso, y si profundizamos un poco más, tenemos todavía más que están en torno a, ¿no? Y algo que nos interesaba, que fue el ejercicio de, creo que la clase anterior no, la anterior todavía, que era contextualizar los textos en el momento en que se escribieron y en relación a la vida de sus autores. Cuando digo vida, estoy hablando de bueno, formación, ¿no? De un poco bueno, lo que vivieron los autores, pero al mismo tiempo que cómo se formaron, un poco de lo que pasó en la coyuntura histórica en la que vivieron, histórica, cultural y social, ¿no? Y bueno, y había dos textos en la bibliografía que son estos: Breve historia sobre el psicoanálisis y Las resistencias contra el psicoanálisis, que son dos pequeños textos del tomo 9, de, bueno, las obras completas de Freud. Un poco de contexto científico para poder entender qué es lo que pasa con esto. No me acuerdo quién, si alguien puede abrir el micrófono y decirlo, había dicho que había leído el texto, creo que era que yo lo había notado, pero me perdí. Mara había sido, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Que había entendido un poco mejor y había tenido otra mirada sobre, bueno, el psicoanálisis en su contexto y en su historia también, ¿no? En el momento en que Freud postula el psicoanálisis,
había unas comunidades científicas constituidas, ¿no? Yo acá puse esto de secularización avanzada, que ahora que me doy cuenta está como un poco explicado. Cuando quiero decir esto de secularización, ¿alguien sabe qué es la secularización? Mejor dicho. ¿Alguien sabe? Si alguien lo sabe, abre el micrófono porque no los estoy viendo, no sé si están haciendo así, si están haciendo así o si no. ¿No? Yo no sé si ¿Sí? le atino bien. O sea, de secular de controlar. Es un control avanzado que se produce. Entonces se busca controlar y entender la mente y dar un poco de luz en una época tan oscura. Bueno, no sé si también tiene esa connotación, pero yo acá lo que lo que quise poner lo que quise sobreentender cuando coloqué acá secularización avanzada, es que, bueno, históricamente la ciencia y el desarrollo científico hasta el siglo XVII, un poco antes, un poco después, estaba muy ligado a la religión, ¿no? A la religión, bueno, cristiana, que fue la que, hasta al cristianismo, que fue el que estuvo, nada, muy presente en la vida en la historia europea. La secularización es este proceso del cual hablan muchos sociólogos, del siglo XIX, del siglo XX, sobre todo, que es esta separación justamente de lo religioso con lo no religioso. Cuando Freud postula esta teoría psicoanalítica, está atravesando, la sociedad le está atravesando un proceso de secularización ya avanzada. Es decir, lo científico nada tiene que ver con lo religioso, con el ámbito religioso. Y en este sentido, los religiosos, al separarse, los científicos al separarse del ámbito religioso y al separarse de otras esferas también de la vida social, de la vida cultural, de la vida histórica, a nivel, en el ámbito histórico, se había configurado un método científico. Cuando digo método científico es único, pero cada disciplina tenía su método científico para poder construir conocimiento. Y en ese sentido, Freud construye su método, el psicoanálisis con un método que no fue bien recibido, o con un método, o de formas que no fueron bien recibidas por las comunidades científicas del momento, que estaban constituidas en ese momento. Estoy hablando un poco en el aire, pero hay un texto que después un trabajito que hicimos con Ana, que después vamos a subir, que detalla un poquito más estas cuestiones. Las ciencias, como dice acá, se encargaban de comprender la realidad que observaba por el ser humano, ¿no? El centro en la razón y en la observación, ¿no? y en la reflexión post-observación de los sucesos. En ese sentido, bueno, medir, comparar, ¿no? Freud no escapa de esto. A mi modo de ver, Freud no escapa de, bueno, observo, concluyo. Pero tiene una salvedad, que es que genera una suerte de método ad hoc, como creo que en el texto de Facuse o de Feyerabend, lo dicen ad hoc, ¿no? A la ocasión, al momento, para lo que Freud le sirvió, ¿sí? Que es justamente lo que hizo que no fuera bien recibido. Un poco de la vida de Sigmund Freud. Ahí está. Nació en Europa en 1856, murió en el 1939. Nada, él es austríaco, yo no lo puse acá, es austríaco, del imperio, de lo que era el imperio austríaco. Vivió muchas transformaciones sociales, principalmente la Primera Guerra Mundial en el medio. Y él, al final, como dice ahí abajo, al final de su vida, tiene que emigrarse a Inglaterra, tiene que exiliarse a Inglaterra por los nazis, por el régimen nazi. Él era judío, así que no tenía mucho futuro en Alemania. La leyenda dice que, bueno, él tenía un conocido que lo hizo escaparse antes de que lo fueran a matar, a llevar a una concentración o lo que le deparara el destino.
Y bueno, murió en Inglaterra a causa de un cáncer de garganta, nada, datos de color. Se formó en neurología, ¿sí? En Viena y en París. Gran parte de su trabajo lo hizo en Viena, pero también, bueno, en París él estudió hizo sus prácticas, lo que serían sus prácticas, en un hospital que era Ana, vos vas a poder pronunciarlo bien. ¿Cómo era el nombre del hospital? ¿Puede ser? ¿Te puedo pedir? No, no lo puedo pronunciar bien, ahora lo escribo. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Yo porque no tengo buen francés. ¿Se acuerdan que yo tampoco? Bueno, está bien, está bien, está bien. Gracias, Fernanda. Sí, no, si alguien habla bien francés, que tome la palabra. Ya la otra vez creo que quise yo pronunciar algo en francés y soy tan mala que después me da vergüenza. Fernanda me parece que sabe. No quería interrumpir. La Salpietro. En Ah, francés, bien. ante la duda, eliminen la última vocal o la última consonante. No, pero hay una casi de magia que se hace con la garganta, que no me salía exactamente. Pero Matías, vos sos de familia francesa. Sí, pero somos franceses de Billingham, ¿no? ¿No? Franceses de San Martín somos, ¿no? Muy lejano ya. Bueno, retomo. Se lo conoce a Freud como el padre del psicoanálisis. No se explica solo eso. Digo, él formuló el psicoanálisis, si bien con otras personas, él es el encargado de darle vida y llevarlo adelante. Bien. Los textos con los que contamos son de 1924 y 1925. El psicoanálisis ya estaba constituido como campo, como disciplina. Podemos ubicar el nacimiento del psicoanálisis en el 1900, aprox, en 1899, con un texto que él publica, 1900. Los años previos, él había estado trabajando con compañeros, en el texto si leen el texto que les vamos a dar, el trabajito que hicimos con Ana, nombra a Charcot, que era su maestro, uno de los maestros que tuvo en París, Breuer, que era otro neurólogo con el que trabajó mucho y el que formuló distintas cuestiones del método psicoanalítico, bueno, entre otros. Al mismo tiempo, tuvo muchísimos estudiantes, de los cuales algunos tenemos textos, digo, en la bibliografía, ya voy a retomar eso. En estos dos textos que nos nombramos, que eran las tensiones o críticas del psicoanálisis y una breve introducción, ya no me acuerdo del primero, se hace un recorrido de la creación del psicoanálisis. Cuando digo creación es la constitución del psicoanálisis desde distintos aspectos, y al mismo tiempo un recorrido histórico, bueno, sobre las críticas, tensiones internas, tensiones externas, cómo fue recibido, ¿sí? Un poco de lo que venimos conversando. Acá vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el método psicoanalítico, cómo fue mutando. Cuando digo mutando es transformándose, pero ahora va a cobrar un poco de sentido. Al principio, Freud y Breuer, que eran estos dos compañeros, utilizaron un método que lo tomaron de Charcot, de las investigaciones de Charcot, que era este neurólogo también, creo que era neurólogo, a fines prácticos va a ser neurólogo, después si alguien lo busca sería genial, que era la hipnosis, el método hipnótico, ¿no? Consistía en hipnotizar a una persona, llevarlo a un estado de trance, de tal forma que pudiera sacar de adentro cosas que no podía sacar en otro estado. Vuelvo para atrás de algo que me olvidé. El psicoanálisis empieza, cuando no era psicoanálisis, Freud empieza buscando tratamientos para un tipo de patología que se le llamaba histeria, que hoy, bueno, deriva en lo que se dice, lo que se dice, bueno, cuando una mujer está histérica, es una histérica, bueno. Por supuesto, la histeria era una enfermedad, una patología, una neurosis, que mayoritariamente la tenían las mujeres. Nada, no es dato menor
pero bueno, quería comentarlo. El primer método que utilizan es la hipnosis. Con el tiempo se corren de la hipnosis porque tenía algunas fallas, dos principalmente. Una, como la persona estaba en un estado de trance, no recordaba luego de salir de la hipnosis, ¿no? Lo que había expresado, lo que había manifestado, porque Freud y Breuer tenían esta intuición de que el tratamiento de esta patología no era a través de medicamentos, no era a través de cuestiones neurológicas, sino que tenía que ver con algo distinto, con algo que tenía que ver con la vida anímica, lo nombra Freud. Cuando hablo quiero hacer esta relación porque me parece que es pertinente. Cuando hablo de anímico hablo de ánima es alma, creo que en latín, ¿no? Bueno, y bueno, psicología viene de la palabra psique, del griego, que quiere decir, si mal no recuerdo, quiere decir alma. Entonces, nada, el vínculo está ahí. Estudio del alma vendría a ser la psicología o análisis del alma. Y acá es donde el psicoanálisis, bueno, Freud tiene, con esta intuición, intenta descubrir un tratamiento para la histeria y distintas neurosis a través de distintos métodos que, bueno, fueron evolucionando. El primero fue la hipnosis. Como vieron que no funcionaba, postularon un método que bueno, Breuer ya lo venía usando, que era la catarsis, que es un poco lo que decía Cami antes, hice un poco de catarsis, ¿no? Le largué a Ana un poco cómo me sentía. ¿Qué era esto? Era básicamente esto el método catártico. Que el paciente se exprese libremente, sin restricciones, y el analista escuche, reflexione e interprete. Progresivamente, este método fue mudando a lo que se lo conoce como asociación libre, porque esta intuición que tenía Freud es que, nada, esa asociación libre no era nada libre, esta catarsis no era libre, no era bueno, empiezo hablando de mi vida familiar y continúo hablando de mi infancia, porque esto tiene que ver con algo que viví de pequeño, y no son ligaciones libres, sino que están asociadas a algo que está más atrás. Acá, no sé si empieza a resonar de fondo la palabra inconsciente, la palabra consciente, inconsciente, preconsciente, son distintas tópicas y cosas cuando digo cosas, teorías que fue formulando Freud a medida que iba observando. Acá es donde digo que avanza sobre sus estudios anímicos y sobre los estadios de la psiquis, creo que me falta una tilde ahí, y con el tiempo se crea lo que es el API, que bueno, es la Asociación Psicoanalítica Internacional, y bueno, en el texto está un poco más, en el texto que armamos Jonas está un poco más detallado acá, pero como tal el psicoanálisis, fíjense que se fue constituyendo de a poquito, ¿sí? Y mutó en función de las observaciones de Freud, que es un poco lo que les venía diciendo. Por otro lado, no fue bien recibido. Creo que ya se los había dicho, el psicoanálisis no fue nada recibido. Un poco porque, bueno, estos estudios o estos tratamientos de neurosis a través de la vida anímica, así como lo formula Freud, se lo dejaba a filósofos, poetas, no formaba parte de lo que los médicos o la medicina intentaba resolver. Por otro lado, otra de las críticas que recibió es que no se vinculaba con otras disciplinas, era una disciplina aislada, entonces no es no recaía, sino que no se vinculaba directamente con otras disciplinas como en sus inicios, en sus orígenes. Bueno, este lado de pseudociencia es rechazado por aquellas cosas que postula. Una de las cosas que postula el psicoanálisis es que los infantes tienen sexualidad. Entonces, postula la sexualidad infantil. Claro, en su momento, y hoy también yo he recibido, no críticas, sino como estos reflejos, resulta como medio perverso, ¿no? Pensar que un niño o una niña tengan sexualidad, vivan la sexualidad de alguna forma, digo, Freud lo postula, lo desarrolla incluso, no es tan sexualidad, habría que ver a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad, por ejemplo. También recibe críticas epistemológicas.
Ahí para buscar, hay mucho sobre las críticas que recibe el psicoanálisis. Al mismo tiempo, Freud se distancia de muchos de sus estudiantes por diferencias en tanto a lo que iban investigando, lo que iban desarrollando. Se distanció de Breuer, que era la persona con la que arrancó estos estudios, estas investigaciones. Uno de los estudiantes de Freud fue Carl Jung, que, Carl Jung es uno de los que luego Nietzsche, o con los que luego Nietzsche da Silvera, en algún momento de su vida se comunica, y también yo sinceramente acá hay un sincericidio, no leí el texto de Nietzsche, pero entiendo que algo de lo que trabaja Nietzsche es de Carl Jung. Otro estudiante de Freud fue Sándor Ferenczi. ¿Sí? Lo que le dice es que Jung a Nietzsche es que tiene que interpretar lo que ellos pintan. Que si yo no interpreto lo que ellos pintan desde afuera, no voy a entender a mi paciente psiquiátrico. Que lo que ellos pintan es lo que ellos sienten, desde su burbuja sería. Desde su burbuja es lo que ellos sienten y ellos lo pintan y lo expresan. ¿Quién está hablando? Perdón, no sé quién Elena. está. Elena, bien. perdón. Perdón, voy a intervenir un poquito, porque está bueno lo que trae Elena, y al mismo tiempo voy a sumar una cosita que es así. En verdad, Nietzsche ya venía trabajando justamente con las producciones artísticas, y lo que pasa cuando entabla relación con Jung, que es bastante interesante porque al principio, como Jung no sabe quién es ella, cree que es un él, con lo cual también tenemos una cierta perspectiva de época, presupuesto epistemológico de la época. Si está en ciencia y está en psiquiatría, es hombre. Bueno, era mujer ella. Pero al margen de este dato, lo que ella empieza a consultarle a él es sobre la posibilidad de usar la teoría que él estaba desarrollando, que estaba más bien ligada a una especie de memoria transhistórica a través de mitos que Jung sostiene que se transmiten entre los grupos humanos, si era posible usar esa perspectiva para mirar las producciones de sus pacientes, de las personas con las que ella trabajaba. Un poco más específicamente ese es el punto. Mati, te paso palabra y te pido por favor que pases redondeando para que le quede el tiempo a la profa Goldman. Gracias. Por supuesto, me queda una sola. Los textos relacionados que tenemos a partir de este son, como decía, directamente, de una relación como muy directa. El de Ferenczi, el de Eras, bueno, el de Ana, y el material que armamos con Ana, y luego más tangencialmente, pero también tiene que ver, el de Nietzsche da Silveira, que si bien encara el psicoanálisis a través de la terapia ocupacional, hay unos influjos de psicoanálisis freudianos, ya más de Jung, ¿no? de esta escuela que no es psicoanálisis, sino que tiene otro nombre, que no recuerdo. Bueno, ya me va a salir y después se los voy a decir. Y bueno, y eso vendría a ser lo que queríamos mostrarles de Freud, del texto de los textos de Freud que tenemos. Se conoce como escuela junguiana. Bien, buenísimo. Genial. Pensé que tenía otro nombre. De estos textos que, bueno, atraviesan nuestra... Ah, interesante. Hay unos que dicen... Está bien, todo un debate, buenísimo. Que atraviesa sí, este es un punto interesante el que estás trayendo ahora, porque un poquito también la intención de problematizar sobre un campo de conocimiento desde sus orígenes, que es lo que tratamos de abordar con estos materiales que les presentamos, es algo que ustedes ya empezaron a reflexionar en voz alta hoy, que es que efectivamente dentro de todos los campos de conocimiento hay disputas y que ningún campo de conocimiento es un campo homogéneo y que aquello que hablamos la vez pasada acerca de la arqueología del saber lo podemos ver en grandes temporalidades o en temporalidades más acotadas, y si le sumamos un poquito este concepto de episteme que yo mencioné al pasar, no en el sentido que lo usa la filosofía para hablar
de un conocimiento legalizado, sino para hablar de una manera en que una época genera una especie de paradigma, mirá Mati, usé la palabra, una especie de legitimación de unos conocimientos sobre otros. Si alguno de ustedes está muy interesado o interesada en profundizar en estos conceptos de Foucault, les acercamos la literatura que trabajamos con otras cortes, que como ya les dijimos las otras veces, solíamos trabajarlo, pero esta vez tomamos un partido por algunos otros textos y fuimos modificando. Paso palabra a la profa Goldman. Gracias, Mati. Bien, tomo palabra, buenas noches. Bueno, los textos sobre los que yo trabajé fueron, bueno, el de Ferenczi sobre psicología y educación, y también leí el de Anita Eras. Bueno, nada, me gustaron mucho, pero antes que nada, antes de presentar y todo, quería saber si ustedes tenían alguna duda o querían exponer algo, quienes hayan leído estos textos. En la primera parte creo que fue Fernanda y Lucas que contaron que los estuvieron leyendo. Nada, después de todo lo que se habló, me gustaría también pasar la palabra y ver si alguien tiene alguna duda o algo para comentar sobre, o algo que les haya surgido al leerlos. Es bienvenido. Así que paso palabra por si alguien quiere aportar algo. ¿Alguien leyó estos textos? ¿A Ferenczi? ¿A Sandor Ferenczi? No. Sí. ¿Y qué te pareció, Cata? Si querés, o Serena, alguna impresión que les haya dado, ¿lo entendieron más o menos? A ver, tomo la palabra. A mí en lo personal, creo que en ideas generales sí lo entendí, tuve que buscar muchos, yo nunca cursé, bueno, nunca cursé psicología, siempre fue psicología educacional y fue muy acotado, entonces había muchos términos o ideas que no tenía, o conceptos, entonces tuve que buscar bastante para irlo entendiendo. Tal vez esto de... Los tenía pero a grandes rasgos, no me servía para, para entender el texto, entonces tuve que buscar un poco sobre psicología para entenderlo. Me pareció muy interesante que hace tantos años él haya hecho esta relación ya entre psicología y educación y cómo me parecen muy vigentes algunas de las cosas que trata a la actualidad. Paso palabra. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, Lucas. ahí va. Siempre tengo el mismo problema. No, que estaba interesante, por lo que entendí en general, el texto habla sobre bueno, una posible solución de raíz sobre la neurosis, ¿no? De los adultos, a partir de una información o educación de los niños, ¿no? O sea, él propone, así, a grandes rasgos, lo que entendí fue que él propone educar a los padres, digamos, para evitar al niño tomar ese camino y que tenga problemas a futuro. Me pareció espectacular. Como que plantear esa solución de hecho se puede aplicar a muchas cosas, no solo a la neurosis, ¿no? Pero es genial, me pareció genial. Sí. Elena, a ver. Hoy en día es lo que se predica, lo que te dicen es que vos tenés que, o sea, sobre todo con la educación de niños, como padre te tenés que leer libros, educarte para modificar ciertas cosas que hacen que el niño o aprenda mal, ponele, desde, no sé cómo explicarlo, eh, desde la violencia, ponele. O sea, el chico no es violento porque sí. O sea, replica en general lo que pasa en la casa. Si son violentos con él, él va a ser violento con otro. Por dar un ejemplo muy básico. Entonces lo que te piden ahora es que vos te analices
y trates de modificar esos comportamientos desde tu hogar para que tu hijo no lo siga replicando y ni hablar del futuro. O sea, es lo que se hace ahora. Bien, yo retomando un poco lo que decía Cata al principio, es lo que plantea un poco el texto de Ana al final del texto, habla sobre cómo un poco los andamiajes conceptuales que se produjeron, o sea, los conceptos, los términos y la producción teórica que tuvo producción en un lugar, en un contexto determinado y en un momento particular. En este caso Ferenczi, que bueno, produjo teóricamente a principios del siglo XX allá en Europa, nos puede ayudar ahora para comprender ciertas cosas, para pensarnos hoy día, ¿no? Sí, y cómo nos ayuda a veces tomar esos marcos conceptuales, esos conceptos para ver cómo movernos hoy. Yo Lucas, que traía lo de curar la neurosis, y lo que plantea básicamente es como una reforma completa en el sistema educativo a partir de, bueno, tomar ciertos conceptos y términos de lo que es el psicoanálisis como ciencia, o sea, sí, como propuesta emergente, y como esos conceptos que entiendo que es también que si uno no tiene como un acercamiento a lo que es el psicoanálisis en general, puede resultar bastante difícil y tedioso de leer, o complejo en realidad, pero básicamente plantea eso, ¿no? Como hay ciertos términos que nos pueden ayudar para reformular lo que se entendía de la educación para ese momento. Anita Eras, te paso la palabra. Sí, porque yo estaba en la parte de que se podía decir algo, pero no sé si ya enganchaste con tu disertación y no querés que... y ya termino la parte de comentario. ¿Puedo? Me gusta que sí, que hablemos. Buenísimo. No, iba a hacer algunas puntuaciones de mi lectura de estos textos y mis relecturas sucesivas, porque son textos los de Ferenczi, que leo y releo. Alguien antes dijo, sí, son textos que hay que leerlos varias veces, y sí, aunque uno o una los entienda, después puede volver, y en realidad eso pasa con cualquier texto, me parece, pero un aspecto interesante para tirar un poco del hilo que había traído Elena y relacionarlo con lo que dijo Lucas y la propuesta de Ferenczi, es que en el texto él desliza, creo que solamente en una línea, y después podríamos prestar atención y buscarla, esta cuestión acerca de que los adultos sufrimos una cierta amnesia de nuestra propia vida infantil. No sé las que llegaron en el texto si les suena esta frase que estoy diciendo. Y con esto él lo que quiere decir es que ahí va con este punto que decía Lucas y decía Elena, de la reeducación de los adultos en función de sus relaciones con los niños, que si recuerdan nosotros lo retomamos como presupuesto epistemológico desde la primera clase, conectarnos con los niños y niñas que somos. En nuestro caso, nosotros lo habíamos propuesto más ligado a la generación de conocimiento. En el caso de Ferenczi lo propone más bien en relación a la crianza de niños y niñas. En relación a este punto de la amnesia, a mí siempre me resultó muy interesante y significativo que él escribe este texto en 1908, cuando recién está conociendo a Freud y al psicoanálisis. Él hace una especie de formación acelerada. Vieron que a veces hay cursos acelerados para adquirir un diploma o para alguna cosa. Bueno, él hizo la recontra acelerada del psicoanálisis. Y muy pronto no solo empezó a ejercer como psicoanalista, sino a construir espacios que tenían la posibilidad de hacer que el psicoanálisis volviera a la sociedad, porque él lo que hacía era crear como especies de foros, como si fuera esta clase así abierta a cualquiera, y cualquiera iba e intercambiaba sobre las ideas. En ese sentido, él fue muy diferente a los psicoanalistas alemanes y vieneses, que no hacían eso para nada, porque solamente querían compartir sus avances con sus colegas. Pero bueno, este fue un punto distintivo. Y yo lo ligo con esto que acabamos de decir, porque Ferenczi tuvo siempre esa inquietud
de cómo el conocimiento retorna y se hace público, que es una inquietud del grupo 11, así que de paso grupo 11, tarán, 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 prenden las lucecitas para escuchar si tienen ganas, porque recuerdo que parte de su cuestión era la cuestión de lo público o no público de la ciencia y para quién es el conocimiento. Este es un pensador que este tema lo tuvo en la cabeza desde el vamos. Y otro aspecto que ligo a este texto, que también me resulta muy interesante que aparezca como en su primer texto psicoanalítico y en su último texto psicoanalítico, que es un texto que se llama Confusión de Lenguas, es este aspecto que se dijo muy al pasar, que es la violencia. Y lo que él trata de puntualizar es que existe mucha crueldad en la sociedad contemporánea de él. Uno de los tipos de crueldades es de los adultos para con los niños y niñas. Existen muchos otros tipos de crueldades que él va identificando, no solo esa, y que eso podría pensarse con una metáfora que él acuña, que es la confusión de lenguas. Él dice, a veces los niños y las niñas hablan un cierto idioma, no solamente como un idioma infantil que todavía están aprendiendo, sino que los contenidos de lo que piensan refieren a muchas cuestiones que a veces los adultos aprovechan o toman por asalto y abusan en el sentido literal o figurado de la mente y el cuerpo infantil. Y me interesa resaltar que ese hilo que él tuvo aparece, como dije, en su primer y su último texto psicoanalítico. Él tiene otros textos previos a sus textos psicoanalíticos que se consideran el corpus pre-psicoanalítico de los escritos de Ferenczi, pero bueno, paso palabra. Elena, ¿habías levantado la mano? Me equivoqué. Ah, ok. Juli, por ahí si querés traer en tu presentación, yo creo que había un par de diapos donde vos señalabas como dos de los conceptos fuertes que aparecen en el texto y después marcabas algunas relaciones, si recuerdo bien, y por ahí me parece importante puntualizar eso para después ya abrir un intercambio más libre, si estás de acuerdo, es propuesta. Dale, ¿lo comparto yo o Mati? Creo que Mati. Puede invertir, está esperando la orden. Bueno, Comparta. dale. Ay, para que me perdí. Acá. Bueno, acá lo vemos, ¿lo se ve? Sí. Ahí puse algunas fotos. En la segunda está Freud y Ferenczi, que me pareció simpático como verlos juntos. A ver, la próxima. Pasamos, Mati. Gracias. Entonces, acá planteo como principales hipótesis, un poco en línea con lo que planteó Anita hoy de lo que es una hipótesis, ¿no? Como un enunciado, una frase que afirma algo, y que liga específicamente estos dos campos, ¿no? El psicoanálisis y la educación. Entonces voy a pasar a leer la primera, que dice, pensar la educación tal como se viene desarrollando en la sociedad contemporánea, no hay que olvidar que la sociedad contemporánea es la sociedad de su época, es causa de enfermedades e incubadora de diversas neurosis. Bueno, acá ya trae el concepto como de neurosis, que bueno, es algo, es también un concepto muy trabajado desde el psicoanálisis, y lo conecta en una misma frase con la palabra educación, ¿no? Y habla de que, bueno, la práctica educativa, como se estaba dando hasta ese momento, generaba o genera enfermedades tanto físicas como malestares mentales, que estos en algún punto pueden prevenirse, ¿no? Entonces ahí voy a la segunda afirmación, a la segunda frase que dice, la educación de los niños es un tema de necesidad e interés social y debe ser tomado en cuenta como eje de estudio científico a través de varias disciplinas. Entonces, habla de que la educación es un tema de interés público, básicamente, o sea, que nos compete a todos y a todas,
y que hay un problema ahí que debe ser abordado de manera interdisciplinar. Esto quiere decir que hay que intervenir desde sería como la conjunción de diversas disciplinas y diversas profesiones, porque existe, sí, un cuerpo de conocimiento, en este caso desde el psicoanálisis, que tiene mucho que aportar, ¿no? En mejorar el tipo de educación que se está impartiendo, ¿no? Así que bueno, abajo yo me pregunto también, me pregunto no, digo, como que Ferenczi lo que plantea es realizar realmente, y en estos términos lo dice, una reforma educativa, ¿no? O sea, incidir de alguna manera en la educación, ¿no? De manera interdisciplinar y entre distintos colegas de distintas disciplinas. Bueno, Matías, la próxima, por favor. Bien, entonces yo digo no, dice el texto, pero yo lo traigo, que hay distintos conceptos del psicoanálisis que, bueno, pueden ayudar a pensar lo que es el campo educativo, ¿no? Entonces, el texto arranca hablando sobre lo que es el principio de placer-displacer, que básicamente lo que trata, o lo que plantea Ferenczi trayendo a colación este principio, es esa tendencia natural a buscar el placer de manera natural todo el tiempo. Y lo que dice es que no es posible obtener una satisfacción total de todos nuestros deseos y nuestras pulsiones, ¿no? Entonces ahí empiezan a operar algunos mecanismos como psíquicos que son por un lado la sublimación y por otro lado la represión. Por lo que tengo entendido después, se plantea que, bueno, la sublimación puede considerarse como un tipo de represión, pero lo que quería era brevemente como definir qué es sublimación y qué es represión, ¿no? Que ya lo estuvimos trabajando bastante, o Anita lo vino citando bastante, pero bueno, brevemente lo voy a volver a retomar. La sublimación entonces es la capacidad de convertir un tipo de energía en otra, ¿no? Tenemos impulsos, tenemos deseos, tenemos pulsiones que se encuentran prohibidas por la sociedad en la que vivimos y por lo que hace nuestra cabeza con eso, y por lo tanto hay lugares de actividad donde pueden llegar a ser depositadas. Entonces es un proceso psíquico mediante el cual hay ciertas áreas de la actividad humana que se transforman como lugares donde poner nuestra energía, en este caso se habla de energía como de libidinal, ¿no? Y por otro lado aparece el concepto de represión, ¿no? Que también es un proceso psíquico que lo que hace es rechaza las representaciones, ideas, deseos, pulsiones, ¿no? Y lo que hace también es que va dejando sedimentos y capas en lo que se denomina inconsciente, que bajo mi punto de vista el inconsciente es como el gran descubrimiento del psicoanálisis, no porque traiga la palabra ya, por lo que entiendo, existía, pero bueno, trae una reformulación teórica y conceptual de lo que es este término, y también adquiere como esta relevancia pública, ¿no? Hay una idea de que las acciones, Anita. Pero termina. Termino. Sí, bueno, no, por un lado esto quería decir, que el inconsciente como que no debe entenderse, o por lo menos yo no lo entiendo como algo opuesto a lo que es la conciencia, sino como que sí, se encuentra como en una relación dialogada todo el tiempo y está operando todo el tiempo ahí, es parte de nuestro aparato psíquico, pero no por oposición, ¿no? Sino como que rige nuestra vida anímica todo el tiempo, tanto en estas apariciones como en actos fallidos, en los sueños, etcétera, que ahí quizás donde aparece en su máximo esplendor, pero también, en nuestras acciones cotidianas, ¿no? Paso palabra a Ari. Gracias. Mati, si podés, vamos sacando las diapos porque también así vamos aligerando lo que nos tapa y podemos seguimos abriendo un poquito el diálogo. Lo que quería puntualizar en relación a esto que traía recién Juli sobre
el término inconsciente es que es cierto que en principio Freud y otros colegas empezaron a pensar como consciente y no consciente e inconsciente, pero después Freud formuló otra forma de pensar sobre esto, que lo deben haber escuchado, que es el yo, el ello y el superyo. Si todavía no lo escucharon, puede ser que no lo hayan escuchado, pero... con esto lo que él trató de formular justamente es lo que estaba diciendo Julia, que no es que es una cuestión o consciente o inconsciente, sino que hay procesos de mediación en nuestra vida psíquica que interconectan distintos aspectos de nosotros mismos. Voy a usar el término aspecto, que no es un término que se usa en psicoanálisis, pero lo voy a usar a modo explicativo. Y sí, lo que de todas maneras Freud sigue insistiendo es que el inconsciente, porque él sigue usando en realidad las dos tópicas, sigue usando consciente, inconsciente, yo, ello y superyo, pero va diciendo que sí siempre hay una parte de nosotros mismos que es casi inaccesible para nosotros mismos, y precisamente por eso, y ahí traigo lo que decía antes Matías, el rol del psicoanalista sería el de aquel que ayuda a interpretarnos a nosotros mismos. Esto es importante que lo comprendamos en el trabajo de Nice da Silveira, porque era un poco lo que yo expliqué la vez pasada acerca de su mirada, la de Nice, acerca de tomar el inconsciente como una fuerza productiva. Ella muy claramente se posiciona en una epistemología psicoanalítica que toma al inconsciente como una fuerza que inclusive nos puede permitir nuestra propia cura. Esto todo en los términos psicoanalíticos, ¿no es cierto? Un dato interesante para que ustedes sepan es que Freud insistió mucho en llamar al psicoanálisis psicoanálisis porque era una palabra que él había inventado y quería además, digamos, generar la marca, y Ferenczi usaba en húngaro la forma que él pensaba que tenía que llamarse, que es cura por la palabra. Entonces es muy gracioso porque a veces en la correspondencia se ven estas pequeñas disputas en donde Ferenczi le habla a Freud por carta y le dice, bueno, estoy traduciendo, porque Ferenczi mucho lo que hizo es traducir del alemán al húngaro y viceversa, y Freud le remarca, Freud obviamente nunca leyó ni entendió el húngaro, o sea que en ese sentido Ferenczi estaba más capacitado que Freud. Claro, es un pequeño gran detalle, o sea que Freud tenía que confiar en lo que Ferenczi le decía acerca de lo que él hacía. Pero una parte de esa cuestión es precisamente cómo llamar a la cuestión de esta ciencia que se estaba creando, y Ferenczi insistió mucho en usar ese término en húngaro que es cura por la palabra, y Freud psicoanálisis. Y ahí yo creo que también hay una distinción interesante para seguir pensando, que es, si uno lo piensa como cura por la palabra, creo yo que se está ubicando en esta función reparadora que tenía toda esa nueva disciplina que Ferenczi, entre otros, ayudó a construir. El tema de pensarlo como psicoanálisis pone mucho el acento en esta perspectiva que estábamos hablando hoy de construirlo como ciencia, en una disciplina que se legitime. Algo que quiero traer a colación es que el psicoanálisis es una respuesta posible, como dijimos, en tiempo y lugar, que a la vez se va transformando en el tiempo, pero también es necesario, y para nuestro trabajo en esta materia, pensar que esta pregunta sobre los deseos, sobre lo que el psicoanálisis llama pulsiones, sobre los sueños, aparece en todas las culturas. Todas las culturas comprenden que eso es parte de la experiencia humana, y algunas culturas significan las relaciones entre estos aspectos y el mundo circundante de una manera y otros grupos de otras. Por ejemplo, en la cultura andina, y si leen entero el libro de Apfel Margling, lo pueden ver ahí, existen muchas relaciones establecidas entre sueño y producción de conocimiento. Es decir, en el psicoanálisis el sueño es usado para producir conocimiento en el sentido de que se toma un dato para acceder al inconsciente de una persona. En cambio, en otras culturas el sueño se puede usar como una forma, y muchas veces se usa, de proyectar posibles pensamientos que están en realidad siendo intercambiados a nivel grupal y que se producen en el sueño.
Gracias, alta clase, sí, exacto. Entonces, lo que quiero que presten atención ahora es que si bien elegimos dos momentos de educación y psicoanálisis como dos momentos en donde se configuran campos disciplinares y estamos viendo las disputas al interior y tal, no debemos olvidarnos que existen muchas otras culturas, o sea, que hay muchas otras formas culturales de pensar sobre estos mismos problemas. Eso, si alguien quiere un temita para su bitácora, es buenísimo como tema, que es por ahí tratar de hacer como una especie de glosario intercultural entre psicoanálisis y otros modos de estar en el mundo y ver si existen o no correspondencias o al revés, si existen muchas diferencias y cuáles serían. Pero bueno, capaz que eso es para una tesis de doctorado más que no, ya exageré, ¿no? Ya para variar, ya se dieron cuenta que soy muy exagerada, ¿no? Que es un rasgo que me distingue. Abrimos la palabra de preferencia para aquellos y aquellas que todavía hoy no hayan podido expresarse oralmente, si tienen ganas, obviamente, sino también pueden hacer muecas. Eso es algo que se me ocurrió el otro día. Estaba pensando que es de una, si hay gente que le da mucha inhibición a hablar, podemos prender todas las cámaras y cada uno hacer una mueca y va. Eso es una expresión también. Pero bueno, antes de llegar a la mueca, paso palabra de preferencia a aquellos y aquellas que no hayan conversado todavía. Y claro, Matías nos está invitando a hacer asociaciones libres tal cual. Acá vale hablar de cualquiera de los textos. Puede ser que hoy, a propósito, no tomamos el texto de Nice da Silveira, lo vamos a reservar para la clase del 31, que lo vamos a poner en relación con nuestra invitada. Pero si alguien leyó ese texto y quiere traer algo, obviamente está invitado o invitada. Paso palabra. Tomo palabra. Yo no leía a Ferenczi todavía, me interesa leerlo, pero leía a Olga Cosentini, y algo que me resonaba en lo que estábamos hablando y que me resonó también en la lectura, es un término que creo que surge más ahora que en esas épocas, pero que se puede relacionar tal vez con la educación tradicional, que son cosas que ambos autores rechazan, por así decirlo, o plantean una reforma, que es el adultocentrismo, que creo que en esa época todavía no estaba ese término, pero que está mucho en la educación también, y con esto que plantea Ferenczi de que el adulto con sus hijos puede hacer cosas malas, por así decirlo, con esto del lenguaje que planteaba Ana, pero también con otras cosas, y que, bueno, Olga Cosentini lo plantea también desde otro lado, desde darle al niño la oportunidad como de su deseo, de qué le interesa, y no tanto lo que el adulto piensa que le interesa al niño. Eso, paso palabra. Sería como mi hijo quiere pintar, por darte un ejemplo, pero yo quiero que sea médico, y mi hijo me dice que quiere pintar, entonces mi opinión, o sea, voy a hacer todo, desde mi lugar de adulto, voy a hacer todo para que mi hijo sea médico. No va a ser, no me interesa que pinte, o decir, desde el punto de vista del adulto. Tomo palabra, si nadie dice, yo leía Cosentini y después leía Iglesias y como que encontré una conexión muy especial, y la hice creo que un poco en después la reflexión, hice un poco el tema, pero me gustaría hablar más que nada de lo que me pasó leyendo a Cosentini en La Escuela Viva. Lo que me pasó es que con esto de las experiencias que plantea y de sacar un poco a los chicos del aula, yo me acordé de muchas veces, nosotros durante el secundario, nos pasaba de que nos explicaban un tema o demás, y había muchos museos dentro de la ciudad, dentro de la provincia o demás, o lugares en sí, que te podrían servir muchísimo más para la experiencia y para entender muchos temas. Pero nos pasaba de que los profesores nos decían de que no podíamos hacer eso porque
la inspectora no creía que era lo correcto el sacar a los chicos del aula, a lo cual nosotros le planteábamos que era mucho mejor sacar a los chicos del aula, porque, o sea, por ejemplo, estábamos viendo la dictadura militar y demás, y no nos quisieron llevar a la ESMA, por ejemplo, y demás, y decía como esto de qué importante es la experiencia, que se menciona mucho el tema de la experiencia y de cuánto suma en el aprendizaje, de que uno aprende en base a lo que vive. Entonces, nada, eso, paso palabra. Mucha burocracia para sacar a los chicos del colegio. Si no se me corta esta porquería. ¿Escuchan? ¿Hay alguien que creo que está queriendo hablar y no engancha? ¿O? Quizás a veces no es una cuestión de burocracia, sino es una cuestión de que el docente que quiere sacar a sus alumnos a salidas educativas, lo digo porque soy profe, fui directora, fui vice, jefe de área, todo. Si vos querés sacar a tus chicos, los sacás. El tema es que muchas veces son los directivos los que no quieren poner la firma para que esos alumnos salgan. Entonces, es una cuestión que se juegan ciertos poderes internos que uno no sabe si realmente es el inspector. Por política educativa, es parte de un proyecto institucional hacer las salidas educativas. Entonces, tiene que ver también respecto a qué escuela asiste el alumno, porque eso se ve mucho. Yo, por ejemplo, en mi formación fui a una escuela católica y hablar de muchas cuestiones, nada, las descubrí sola por cuestionamientos propios, ¿no? Entonces digo, siglo XX, en mi caso digo siglo XXI y seguimos con algunas cuestiones, como dice Juli, que digo, se mueven ciertos hilos de poder y de recorte en los estudiantes bastante importante. Y no es una cuestión de burocracia, es querer hacerlo. Hay profesores que no toman la iniciativa porque no quieren firmar un papel y hacerse cargo de un grupo de estudiantes. Entonces también hay muchas cuestiones de esas. Responsabilidad civil tenés cuando sacas a un chico de la escuela y es importante hacer los papeles, pero la cuestión es querer hacerlo y que quien está arriba también emprenda esas ganas de que los alumnos conozcan lo máximo posible y participen de muchas propuestas que hay, porque a nivel provincia hay muchísimas propuestas para que los estudiantes tengan parlamentos juveniles. Hay un montón de cuestiones en las que los chicos ingresan a nivel provincial y nacional, no solo para una salida educativa, sino también para aprender y conocer y debatir, que creo que cada vez se está ampliando más y nos hace mejor como sociedad. Sí, quizás una reflexión, y si les parece ir cerrando, a no ser que haya otras voces, para pasar a nuestro último bloque de intercambio con los que se quieran quedar. Hay una cuestión que nos aparece planteada, que es esta relación entre lo que se solía llamar el adentro y el afuera de la escuela, que además ahora en tiempos de pandemia creo que hay crisis con respecto a lo que antes entendíamos por adentro y afuera, así que sería como todo otro tema grande para trabajar, pero hay algunos sentidos reales del adentro y del afuera, que antes de la pandemia era, por ejemplo, salir de excursión o en salidas o tal, pero hay otros sentidos que son más metafóricos, que sería cómo ingresa o no ingresa cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de preguntas, cierto tipo de recursos a la institución escolar. Entonces ahí creo que sí nos queda planteada esta pregunta fuerte, que en las propuestas de Cossettini y de Iglesias hay una didáctica que se armó además
en base a estos recursos del entorno. Pero además de que esos pedagogos armaron una didáctica específica con recursos del entorno, en su planteo existía una posibilidad de pensar las relaciones entre instituciones, esto que estoy diciendo de manera metafórica, lo que ingresa de otros lugares y puede intervenir el contexto escolar. Creo que alguien levantó la mano, paso la palabra para esa última mano y después ya vamos al equipo de apoyo, quienes se quieran quedar. Sí, tomo la palabra que justo estaba escribiendo y me fui, no sé qué apreté, era yo. Creo que se centra más en el ser que el cómo ser. Me encantó Cossetini, me vi hasta el documental, que hay uno, que decía, la gente se preguntaba, ¿cómo puede ser esta mujer que lo saca continuamente a pasear por el barrio? O sea, no aprenden nada. Y después, cómo veían matemática en la plaza, por ejemplo, analizando los bancos, o sea, o el volumen de una fuente de agua, o sea, según el volumen que tiene, o sea, cómo relacionaba, ¿no? Todas las áreas. No sé, que no había filas para entrar al aula, que ponían música para cuando era la hora del recreo en vez del ring, ese sonido estridente, me encantó eso, o sea, qué avanzado, ¿no? Y después, no sé, como que retrocedemos, me parece, o sea, me pareció de avanzada, o sea, todo lo que las propuestas, o sea, el documental me encantó, será, bueno, porque soy docente, entonces o sea, cuando vi eso me zambullí ahí y no, todas las propuestas, todos los recursos que mirar el cielo y a partir del cielo, bueno, no sé, una descripción, una narración, o sea, con pocas cosas, no sé, el oído del pájaro, o sea, cómo canta el pájaro, a partir de la naturaleza, del barrio, por ejemplo, decía otra cosa que también hasta me llamó la atención, que iban a lugares carenciados, entonces los chicos explicaban cómo potabilizar el agua, entonces, o sea, llevaban la ciencia a esas personas y le explicaban, o sea, que ellos también, o sea, toda esa experiencia, esa vivencia, es como lo internalizan ellos, o sea, es una internalización totalmente diferente de lo mecánico, de lo teórico, ¿no? Hacerlo vivencial. Creo que se internaliza diferente y después se transmite diferente. No sé, a mí me encantó y bueno, no sé, había notado un montón de cosas de ella, pero bueno, pero justo me trabé. Tranquila. Acaba también una vuelta a la unidad 1 por vía de la experiencia, digamos, seguimos volviendo a pensar en esto que aporta la experiencia como lo concreto vivido, a partir de lo cual se puede teorizar, se puede aprender, se puede construir conocimiento, y la experiencia como punto de vista epistemológico, es decir, como un punto de mirada que si se reconoce, puede abrir preguntas que ni sabemos cuáles son. Entonces, resulta interesante que mantengamos en foco esta doble noción de experiencia. Claro, sí, una cosa es la experiencia directa, es lo que estaba diciendo, ¿no? Lo concreto, sensible. Otra cuestión es pensar, tomar el punto de vista epistemológico, el punto de vista de que es posible como enfoque pensar a través de la experiencia, no solamente en cuanto a documentación de un hecho concreto que ocurre, sino en cuanto a punto de vista que parte de lo concreto en vez de partir de la abstracción. Estamos, creo, tan acostumbrados y acostumbradas a partir del concepto para pensar la materia que a veces cuesta que se nos ocurra que uno podría empezar por otro lado. Así que ahí dejamos como una enorme pregunta de la clase de hoy. Creo que eso descoloca, ¿no? Me parece. Creo que eso te descoloca o te saca de la estructura que estábamos siempre hablando, ¿no? Descoloca tanto como la bitácora. O sea, claro, ¿para qué corno voy a hacer la bitácora si no sé ni de qué? O sea, al no tener una estructura, una bajada, o sea, yo miro el cielo y bueno, pero ¿qué hago del cielo? ¿No? Claro. Y bueno, no sé.
Está bien, igual me parece interesante y ahora sí voy a si me permiten, me voy a autoatribuir la posibilidad de ir cerrando esta parte, que me pareció muy importante poder compartir al principio distintas vías de acceso a la bitácora, porque se pone de manifiesto, por empezar, que no hay una sola forma ni de hacerla, ni de aprovecharla después, por seguir que algunos y algunas preferimos empezar con algunos bordes, algunos contenedores que nos ayuden a pensar, porque si no la angustia nos desborda y no podemos ni empezar a pensar, y otros al revés, también son personas que por lo que sea se sintieron cómodas de hacer 3 bitácoras y siguen probando y capaz que tienen 7 bitácoras cuando termina el curso, yo qué sé. O sea, estilos hay variados. Lo que sí resulta importante que pongamos en foco, y había un comentario de alta clase en algún momento acerca de decir, bueno, yo no quiero compartir al infinito mis pensamientos, no sé si alta clase está o se fue, pero bueno, ahí está, ahí la veo. Mis pensamientos al infinito, y justamente la propuesta no es esa, no es que vos sigas compartiendo tus pensamientos al infinito, sino que precisamente vayas pudiendo tomar como punto de vista que es posible a través de la experiencia construir conocimiento. Ese sería el punto de vista que estamos uno de los puntos de vista posibles, mejor dicho, que estamos tratando de extender en las bitácoras. Igual vale seguir confundida con la bitácora, y la idea es que hasta que no la sigan haciendo no vamos a poder saber hasta dónde van, y vale que empecemos a pensar como grupo, si como grupo queremos plantear las consignas de la última entrega que va a incluir la bitácora, o si quieren delegarlo al equipo docente, seguimos ahí. No se pierdan el ciclo de charlas sobre tecnología informática, buenísimo. El lunes que viene en la primera, se viene lo que se viene pidiendo. Claro, después el horario, todo eso lo arreglan con Mr. Mati. Yo en principio ese día no voy a poder estar porque yo creía que era feriado y agendé todo un día de trabajo de otra cosa, y en principio ese día no voy a estar, pero capaz que me doy una vuelta. Que no puedo con mi genio y dejo, apago, como hacen a veces ustedes, apago el micrófono y la cámara de uno y me meto en el otro chat. ¿Es legítimo? No sé. Bueno, vamos a ver. Moción de orden, perdón, como Dale, vos decís. sí, dale. Para directamente acordar y a ver qué parece. La semana que viene, a ver, en la semana se Mira, perdón, pasemos con tu comentario al equipo de apoyo directo. O sea, esta es la entrada al equipo de apoyo. Bueno, dale, genial, me parece una buena transición. En la semana el equipo de apoyo se comunicó conmigo, hasta luego los que se van yendo, y para preguntarme si podía dar una mano, si podía dar alguna capacitación, si no alguna comunicación, sobre, no sé, herramientas de Google Drive, Prezi, Genially me habían comentado, y algunas otras cosas más que pueden estar incluidas en eso. Yo pensaba, y con Ana pensamos, aprovechar la semana que viene, dado que no teníamos clase pensada, porque